Vamos a hacer esta declaración, esta confesión. La Biblia dice en Hebreos que debemos mantener o retener nuestra profesión. Y hay una palabra que queremos declarar, confesar siempre antes de cada enseñanza, antes de cada prédica. Y va a salir allí en sus pantallas para que juntos podamos estar unidos en esta misma fe y en esta misma confesión. Y dice allí: mi Padre es bueno. Léalo conmigo, declárelo. Su palabra es verdad, es viva y eficaz, que trabaja y da fruto en mi corazón. El Espíritu de Dios empezó la obra en mí y Él la perfeccionará hasta la venida de mi Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, creemos en esta hora, Señor, que nuestros corazones son exhortados, fortalecidos. El Espíritu de Dios da sabiduría, ilumina el entendimiento, ilumina el corazón a través de tu palabra, porque lámpara es tu palabra, Señor, es lumbrera para nuestro andar, para nuestro vivir, para nuestro caminar. Hoy damos gracias, Señor, porque tal vez nuestros auditorios estén cerrados, pero la palabra de Dios no puede ser encerrada. Por eso la palabra de Dios corre y será glorificada en todo aquel que la oye. Y hoy más que nunca la palabra, Señor, está siendo lanzada y soltada en medio de las naciones a través de la internet, a través de estos equipos de tecnología. Creemos en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, es poderosa en todo aquel que la recibe, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gracias, Señor, por vidas que hoy se están salvando, por vidas que hoy están viniendo a Cristo. Gracias, porque tú conviertes, Señor, todo lo malo en victoria y en bendición para tus hijos y para aquellos que han sido llamados conforme a tu plan y conforme a tu propósito. Gracias por esta hermosa palabra que hoy vamos a comer y vamos a beber en tu nombre. Amén y amén. Quiero que vaya preparando su Biblia, por favor. Habla su Biblia y vamos a ir al libro de Apocalipsis. Alguien pregunta en esta temporada si estamos ya en el Apocalipsis. Mi respuesta es, si tienes esta pregunta, ¿estamos ya en el Apocalipsis? Por supuesto que ya estamos en el Apocalipsis, pero no por los acontecimientos catastróficos que tal vez puedan estar profetizados para los últimos tiempos, sino porque Apocalipsis empieza con la revelación de Cristo para la iglesia. Si leemos Apocalipsis, el capítulo 1, dice que esta es la palabra que el Espíritu de Dios revela a la iglesia. Por eso el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu quiere hablarle a la iglesia. El Apocalipsis, que es el libro de revelación, empezó desde la ascensión de Jesucristo y cuando el Espíritu de Dios fue derramado sobre los creyentes. Ahí empezó el Apocalipsis. Ahí empieza la dispensación de la revelación de los planes y propósitos de Dios para el hombre. Muy bien, el domingo pasado hablamos del desafío de Habacuc. ¿Cuántos fueron bendecidos con esta palabra? Edificados, ¿verdad? En un tiempo extraordinario. Y entendemos que en estos tiempos de desafío, que en estos tiempos de crisis, que en estos tiempos de luchas, Dios quiere levantar la iglesia a niveles más altos de la gracia de Dios, niveles más altos. Por eso Dios nos da pies de gracia, es como lo hemos llamado, y pies de gracia significa que la gracia de Dios nos sostiene, que la gracia de Dios nos afirma, que la gracia de Dios nos levanta, que la gracia de Dios nos permite caminar y andar sobre senderos peligrosos, sobre senderos difíciles, sobre senderos que tal vez puedan generar temor, como en esta temporada, miedo, incertidumbre, inseguridad, como las ciervas pueden subirse sobre las rocas, los peñascos altos. Tal vez pueda parecer riesgosa la vida, pero nosotros estamos seguros en Cristo Jesús. El domingo pasado dijimos entonces que Dios levanta a la iglesia a esos lugares de gracia que traen para la iglesia visión. No sé si están teniendo la presentación allí, me lo puedes poner aquí en pantalla, por favor, para que yo pueda saber que vamos conectados allí.
Dios nos da pies de gracia para que la iglesia pueda crecer en visión, pueda crecer en entendimiento, pueda crecer en actitud. Y en esta temporada nuestra actitud va a crecer en alabanza, en gozo y en gratitud. Y cada día debemos encontrar razones, ¿verdad? Tenemos muchas razones por la palabra de Dios para encontrar gratitud. Somos la iglesia espiritual. Yo declaro ahora y confieso públicamente que CDA Internacional es la iglesia espiritual que está sentada en los lugares altos con Cristo. Es decir, tú y yo somos la iglesia como la de Éfeso. Somos una iglesia espiritual. Somos una iglesia que está enfocada en las cosas de arriba. Y dijimos que Dios nos da pies de sierva. Es Dios el que nos da pies de siervas, es por su gracia. Pero estas se desarrollan en humildad, en fidelidad y en gozo del Espíritu. Por eso hemos exhortado a la iglesia para que la clave de este año sea mantenernos en humildad. Estamos siendo probados en la fe para mantenernos en fidelidad y aún en medio de las cosas difíciles te mantengas en el gozo del Señor. Recuerda que el gozo es la fortaleza de nuestra vida. Así que Habacuc terminó diciendo, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya ovejas, aunque no haya frutos, con todo yo me alegraré en el Señor. Levante sus manos y diga conmigo, con todo yo me alegraré en el Señor. Aleluya. Hoy quiero fortalecer el pensamiento, como Pedro habló en una de sus cartas, diciendo ceñir o fortalecer los lomos del entendimiento. Ceñir los lomos con la verdad. Dijo Pablo que debíamos estar ceñidos en Efesios capítulo 6 y entender qué hacer en la hora de la prueba. ¿Qué hacer en la hora de la prueba? Apocalipsis capítulo 3, uno de los mensajes a las iglesias del Asia Menor, 7 iglesias fueron quienes recibieron estas cartas y estos mensajes especiales. Por eso Apocalipsis debemos entender que es un libro de enseñanza, es un libro de doctrina para la iglesia, es un mensaje también profético, pero no podemos ver la palabra apocalíptico solo como caos, como destrucción, como final del mundo, ¿no? Apocalipsis es la revelación de Dios para la iglesia, para que entienda los planes y propósitos de Dios que son de victoria siempre para sus hijos, ¿no? Así que en Apocalipsis capítulo 3, versículos 10 y 11, vamos a leer primeramente estos dos versículos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, dice el Señor, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Iglesia, gózate en esta hora, porque Él viene pronto. Entonces retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Más que nunca estamos cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No deberíamos hablar acerca del fin de los tiempos, sino deberíamos hablar de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El lenguaje de la iglesia no es que el mundo se acaba, sino es que empieza un nuevo tiempo en la dispensación de la eternidad, que tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una declaración maravillosa aquí, dice, Él te guardará de la hora de la prueba. El mundo entero en este momento está bajo la prueba. Dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Qué bueno es saber que los hijos de Dios no debemos temer. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba del mundo, nosotros estamos ahí en medio de la prueba porque estamos en el mundo, pero en medio de la prueba el Señor nos guarda. El Señor guarda a su iglesia, el Señor guarda a sus hijos. Pero hay un mensaje aquí importante que quiero hacer notar, pero no sin antes ayudarle a entender que este mensaje fue enviado primeramente al pastor, porque cada uno de los mensajes del libro de Apocalipsis ha sido enviado a los pastores
es decir, referidos aquí en Apocalipsis. Si puedes mirar el capítulo 2 donde empieza, o cada porción aquí, dice, este mensaje es enviado al ángel de la iglesia. Y el ángel de la iglesia es el pastor. La palabra ángel traduce enviado, viene de ágelos, que traduce enviado. Por eso sencillamente el ángel es aquel que el Señor envió como pastor para darte palabra, para enfocarte en el mensaje del Señor Jesucristo y entender en medio de las temporadas y de los tiempos lo que Dios tiene para tu vida. Por eso es importante que te abraces y te mantengas en la palabra que Dios está trayendo a través de tus pastores. Y este mensaje fue enviado particularmente para la iglesia de Filadelfia. Mire qué hermoso nombre. Esta iglesia Filadelfia, este nombre traduce aficionado a los hermanos. Quiere decir fraternal. Es el amor como hermanos. Por lo tanto, el fruto del amor de Dios es perfeccionado en nuestras vidas en el amor por los hermanos. Voy a volver a decirlo. El fruto del amor de Dios que está derramado en nuestros corazones es perfeccionado. Recuerden que Primera de Juan nos dice que el amor es perfeccionado. ¿Y cómo se perfecciona el amor? Por eso es vital, no es importante, sino vital. La iglesia, la comunidad espiritual de los hermanos. Hoy día más que nunca debes valorar, honrar, hablar bien de la iglesia, porque es en la iglesia el único ámbito, el único lugar en términos espirituales donde el amor de Dios puede ser perfeccionado en la vida de un creyente. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 al 21 como introducción. Si alguien dice amo a Dios, y hoy estamos en una época donde multitudes de personas declaran conocer o amar a Dios, pero odia a otro creyente, odia a los cristianos, odia a la iglesia, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Estoy trayendo este texto para contextualizar y entender que este mensaje está siendo dirigido especialmente a una iglesia en Filadelfia que tiene una característica importante y es la confraternidad. La unión, la unidad, el afecto, el amor, el aprecio, el respeto entre los creyentes, que hoy día debe ser fortalecido, debe ser incrementado, debe ser aumentado. Esta es la hora de la prueba donde más los hermanos necesitamos estar juntos, donde más los hermanos necesitamos mostrarnos amor, demostrar ese amor que está en nuestros corazones y poder transmitirlo. Me gusta el testimonio que he recibido en estos días y vamos a estar en nuestras redes, en Facebook y a través de WhatsApp y a través de nuestros programas de transmisión en vivo esta semana de CDA en Casa. Vamos a estar transmitiendo testimonios acerca de lo que ha sido la bendición de Dios para los hermanos en este tiempo, pero parte de los testimonios es que hermanos han recibido ayuda. Hemos podido, gracias al Señor, distribuir ya en esta primera semana cerca de 50 mercados que han sido de gran ayuda para los hermanos. Y esto es realmente muy poco. Creo que todavía podemos hacer mucho más y esperamos cada semana, porque en esta semana seguro saldrán muchas necesidades más. Pero uno de los testimonios que me encantó fue que cuando fueron a entregar el mercado a uno de los hermanos, esta persona dijo: mira, lo que yo tenía en casa recibiendo la palabra de no escaseará la harina. Me gusta cuando la gente responde rápidamente a la palabra. Dice: supe de una persona que había
tenido un bebé, recién nacido un bebé, y entonces dije, bueno, creo que lo necesitan más que nosotros en casa, así que no voy a temer si entrego lo que tengo y si me queda faltando, voy a confiar en el Señor. Y tomó lo que tenía y lo pudo compartir, porque este tiempo es para transmitir amor entre los hermanos, pero también es para transmitir gracia a los que todavía no han nacido de nuevo, a los que todavía están a nuestro alrededor y no conocen al Señor Jesucristo. Es importante que puedan conocer la gracia. Por eso, qué interesante, la iglesia transmite amor entre los hermanos y transmite gracia a los que no son todavía parte de la familia, pero quizá muchos de ellos ya son llamados para ser parte de esta familia. Ok, entonces fíjese que en medio de la hora de la prueba debemos conducirnos, comportarnos como hermanos. El mensaje para la iglesia en la hora de la prueba: somos Filadelfia, somos una iglesia unida en la fraternidad y en el amor como hermanos. Jesús oró en Juan 17 especialmente y dijo: Señor, yo salgo del mundo, pero ellos seguirán en el mundo, y mientras ellos permanecen en el mundo, yo te pido, Señor, que el amor esté en ellos y que el amor los pueda mantener unidos. Porque cuando el amor está en ellos, el mundo, dice, puede ver y puede saber que ellos son uno, que yo estoy y habito en ellos. Por eso el mensaje de Apocalipsis para esta iglesia que está en la hora de la prueba, hay un testimonio importante para esta iglesia de Filadelfia que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Entonces Dios le dice: retén lo que tienes. Este es el mensaje para este tiempo: retén lo que tienes. La pregunta que hacemos entonces es: ¿qué es lo que la iglesia debe retener en un tiempo de prueba? ¿Qué es lo que la iglesia necesita sostener firmemente? La palabra retén aquí en el libro de Apocalipsis viene del griego krateo, que traduce particularmente usar tus fuerzas. Es importante que entiendas que en este tiempo de prueba, iglesia, usemos la fuerza que el Señor nos ha dado. Efesios dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La iglesia tiene la fuerza de Dios. La iglesia tiene la fuerza del Espíritu. La iglesia tiene la fuerza del gozo que no tiene el mundo. La iglesia tiene la fuerza de la palabra que ha recibido en su corazón. La palabra nos hace fuertes. Por lo tanto, Dios no está diciendo aquí sé fuerte, sino que lo que está diciendo aquí es retén tus fuerzas, usa tus fuerzas. ¿Y para qué la iglesia necesita usar esta fuerza? Para sostener, para mantener, para agarrar. 3 palabras que significan krateo: agarrar, sostener, mantener. O sea que está hablando no algo de que vamos a conseguir, sino algo que ya tenemos. ¿Qué tiene la iglesia? ¿Qué tenemos nosotros como familia, como hijos de Dios, que necesitamos enfocar, que necesitamos clarificar, que es tiempo de mantener, de no soltar, de no dejar ir? ¿Por qué? Porque en medio de la prueba hay cosas que puedes soltar, que puedes abandonar. Y yo te desafío en esta mañana a que uses toda la fuerza de Dios que está en ti para que no sueltes. La pelea, la batalla de la fe es no soltar lo que Dios nos ha entregado, es no abandonar, no perder de vista, no perder aquello que el Señor ya nos ha entregado. Y hay 3 cosas importantísimas en el contexto de este libro de Apocalipsis y del capítulo 3 que hoy quiero compartir y que creo que son absolutamente claves e importantes para que la iglesia pueda pasar el día malo. Recuerden que la Biblia dice en Efesios 6, nuevamente cito, que habiendo acabado el día malo, podamos estar firmes. Quiero que levante su mano conmigo y confiese en esta hora: el día malo va a pasar. Fíjese, la Biblia dice que nuestras dificultades, aquí pueden confesarlo también, que nuestras dificultades son temporales y son pasajeras. ¿Ok? Entonces nosotros no estamos pensando que esto se va a quedar. No. Esto va a pasar. Tal vez junto con el virus viene una dificultad económica, pero no te preocupes, esto va a pasar. El día malo va a pasar.
No se va a quedar aquí estacionado. No podemos pensar que nos vamos a estacionar en la enfermedad, que nos vamos a estacionar en la necesidad, que nos vamos a estacionar en la dificultad. No, esto es temporal. Por eso tienes que aprovechar este tiempo para crecer y fortalecerte, porque esto va a pasar pronto. Aleluya. Y cuando esto pase, tú tienes que salir más fuerte. Tú tienes que estar listo para salir a ser con un nuevo enfoque, con una nueva visión, con un nuevo entendimiento de la gracia, del amor que te guardó, que te sostuvo en la hora de la prueba y que tu adoración sea levantada. Por lo tanto, en la hora de la prueba, la iglesia tiene que sostener, mantener y agarrarse firme a la fe. La fe es lo que no podemos soltar y lo que no podemos perder. Pablo escribió en Corintios que hay 3 cosas que permanecen. Y si estas 3 cosas permanecen, los que las tienen también permanecen. Por ejemplo, la Biblia dice que el que está en la voluntad de Dios permanece. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no deja de ser. Porque cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Por lo tanto, el que está en la palabra permanece. Y nosotros aquí en CDA tenemos una palabra de fe. No tenemos una palabra de derrota, no tenemos una palabra de temor, no tenemos una palabra de fracaso, no tenemos una palabra de angustia, tenemos una palabra de fe. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres con todo tu corazón que Jesucristo se levantó de los muertos y confesares con tu boca que Él es el Señor, entonces tú serás salvo. Aleluya. Y nosotros creemos que Él se levantó de la tumba, se levantó de la muerte. Hoy que estamos celebrando la cena del Señor, lo hacemos porque tenemos fe, iglesia. Y en la hora de la prueba, la iglesia se abraza a la fe. En la hora de la prueba, la iglesia mantiene la fe. La iglesia se sostiene firme en la fe de Jesucristo. Aleluya. Sostente de la fe. La Biblia dice que Abraham se sostuvo como viendo al invisible. Fíjate, él estaba en medio de una prueba, de un desafío. Llegaban los 99 años, ya estaba por cumplir los 100 años. La palabra parecía que no se cumplía, pero él seguía abrazado, él seguía firme. Por eso la fe es la certeza de lo que no ves ahora. Alguien publicó en sus redes tomando esta palabra, dice: no lo veo, pero yo por la fe lo tengo. Y luego lo publicó porque no tenía mercado, no tenía una ayuda, pero luego vino la provisión, vino la respuesta. La fe es que no ves cosas en este momento, pero todavía las crees, todavía las abrazas, todavía te sostienes sobre ellas. Aleluya. Abraham se sostuvo viendo al invisible. Nosotros no vemos su gloria, no lo vemos a Él en carne, pero nos sostenemos en la fe porque sabemos que Él está ahí con nosotros. Él es escudo a nuestro alrededor. Aleluya. Tú ves la gente con tapaboca, tú ves la gente guardando distancia 1 metro, y eso está bien. El mundo necesita hacerlo. El mundo tiene que seguir la ley, el mundo tiene que someterse a los decretos, pero los hijos de Dios, ¿sabe qué? Tenemos escudo a nuestro alrededor. Nos lavamos las manos, pero tenemos algo mejor que eso. Tenemos el corazón lavado, purificado por la sangre de Jesucristo. El mundo se encierra en casa. Ayer compartía a través del Centro Familiar Cristiano en Sincelejo, que fui entrevistado, que todo el mundo está en esa lucha. Quédate en casa, quédate en casa. Yo te digo en esta mañana, quédate en la fe, quédate en Cristo, porque tú puedes estar en tu casa y todavía no estás seguro. Puedes estar dentro de casa y todavía tus hijos están en riesgo, están en peligro, porque el peligro llega a casa a través de la internet, el peligro llega a casa a través de la televisión. Puedes todavía recibir malas noticias, puedes recibir todavía cosas de temor, y aunque estás encerrado, todavía adentro puedes sentir miedo, puedes sentir soledad, puedes experimentar inseguridad. Aleluya. Pero el que está en Cristo, no importa si está dentro de casa, si está fuera de casa, si está en el campo, si está en la ciudad, no importa dónde se encuentre, él tiene una fe de la que se abraza, y es que el Señor es su protección, que el Señor es su seguridad. Aleluya. Lucas capítulo 22, 31, rápidamente vas conmigo allí. Y Pedro, o Simón aquí, iba a pasar por uno de los momentos más duros, más desafiantes de su vida. Él había confesado y él había declarado que no negaría al Señor. Y es lo que hace la iglesia, ¿verdad? Estamos declarando, confesando, estamos hablando de continuo. Sin embargo, Pedro sería zarandeado, una palabra aquí que habla de ser sacudido, de ser
sacado, movido del lugar. Y yo quiero decir que la fe no significa que tú no puedes ser sacudido, tambaleado, puedes tambalear, puedes sentirte como en inseguridad en un momento. Y dice Lucas 22:31, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes. Debemos siempre entender que la fuente, el origen de toda lucha, toda dificultad, todo conflicto viene del mal, viene de Satanás y no viene de Dios. Dios no zarandea, óyeme. No es como el papá ese que enojado agarra al hijo y lo sacude y lo zarandea. No. Dios es un Dios de amor y de gracia. Él nos disciplina, por supuesto. Hay gente que todavía no entiende que el castigo de Dios no es con enfermedad, no es con virus, que el castigo de Dios no es con mal, que la disciplina del Señor es con su palabra. Él nos disciplina en su palabra y nos disciplina a través de su espíritu. Fíjate, si yo tomo una vara y le doy vara a mi hijo, él se entristece, él llora. Pero ¿cómo es que los hijos de Dios nos entristecemos? Porque el espíritu adentro nos persuade y nos convence cuando estamos en algo malo. Si tú sufres y te da tristeza es porque algo malo te pasó afuera. No es esa la medida. Es que cuando sabes que hay algo malo, aquí el testimonio del espíritu te va a constreñir, es decir, va a apretar tu corazón y es como que te hubieran dado un varazo. Entonces te sientes triste y te apartas de ello. Tú no necesitas un accidente, no necesitas perder el trabajo ni nada de esto para hacer algo correcto, porque tú eres disciplinado por el Señor. Dios al que ama disciplina y corrige. Ahora fíjate que aquí no estamos hablando de una prueba de Dios, aquí estamos hablando de una tentación de Satanás, porque Satanás viene a tentar ¿para qué? Para que lo neguemos, para que nos alejemos. Y sin duda alguna, iglesia, en esta hora de la prueba que viene sobre el mundo, la iglesia será tentada, los creyentes serán tentados para apartarse, para negar, para alejarse. Porque estás en casa, el pastor no se va a dar cuenta si estás allí o no, conectado, si te vestiste bien o no. El pastor no sabe si tienes tu Biblia en la mano, no habrá un líder allí, pero tú eres fiel al Señor, porque Él conoce los corazones y lo ve todo. Por lo tanto, esta es la palabra: yo he rogado en oración por ti. Gracias Jesús. Porque en medio de tu prueba hay uno que está rogando. En medio de tu prueba hay uno que está intercediendo. En medio de tu prueba, iglesia, hay uno que está sentado a la diestra del trono de Dios e intercede por ti día y noche. Y aunque en este momento de prueba y de desafío haya cosas que te puedan mover de lugar, el Señor está orando para que tu fe no falle. ¿Qué es lo que no debe fallar en medio de la prueba? La fe. ¿Qué no debe faltar en medio de la prueba? Tu fe, que tu fe no falle. Otra versión dice que tu fe no falte. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí. Ahora, quiero aclarar lo siguiente. ¿Será que en medio de esta prueba de pandemia y de enfermedad habrá muchos cristianos que hoy tienen que arrepentirse? ¿Será que en medio de esta prueba el temor habrá hecho que muchos cristianos empiecen a apartarse y a soltar cosas que sabían que estaban fuera de orden, fuera de lugar? Con toda certeza. Pero recuerden que en medio de la hora de la prueba, el arrepentimiento nos vuelve a la humildad y nos vuelve a depender de Dios. Porque principalmente, ¿de qué deberíamos arrepentirnos? De no depender de Él, de depender de nuestras propias fuerzas. Aquellos que desvaloraron la iglesia deben arrepentirse. Aquellos que hablaron mal de la iglesia deben arrepentirse. Aquellos que no les importó no ir a la iglesia deben arrepentirse. Porque debes entender que Dios trae una familia de amor, una familia de fe para cubrirte y para cuidarte, como ahora mismo lo estamos haciendo, aunque estás en casa. Pero dice el Señor, te arrepientas y vuelvas. En esta hora de la prueba mucha gente se va a arrepentir. En esta hora de la prueba mucha gente que rechazó a Cristo, que rechazó el Evangelio, se va a arrepentir y va a volver al Señor. Pero esta es la palabra, que aquel que se arrepiente y vuelve al Señor, el Señor lo va a fortalecer. ¿Y por qué lo va a fortalecer? Porque luego tú serás una razón de ánimo, una razón de inspiración, una razón para fortalecer a tus hermanos. Cuando tú vuelvas, fortalecerás a tus hermanos. Fíjese qué interesante, porque la prueba nos abraza más a los hermanos.
Pedro tenía el desafío de ser alejado de Dios, pero en la prueba el Señor oró para que no faltara la fe, para que no fallara la fe. Y cuando la iglesia mantiene la fe, ¿qué sucede cuando termina la prueba? Entonces el resultado es más fortaleza entre los hermanos, más unidad entre los hermanos. Yo estoy expectante. Aleluya, han subido unos memes, unos videos por allí en las redes y yo creo que es así, porque ¿qué sucederá cuando termine la cuarentena? La gente correrá a buscar al Señor en los auditorios, en los templos, en las iglesias, correrán los grupos de vida, dirán por favor, oremos juntos, por favor, cantemos juntos. En la hora de la prueba, tú serás bendición y fortaleza para otros. Por eso hoy tengo esta palabra: la fe es sostenida en oración. Fíjate, tú dices, bueno, es que yo no tengo fe. No, lo que te falta es oración. Porque Jesús dijo, oraré para que no falle la prueba. Entonces, ¿dónde es que se alimenta la fe? En la oración. ¿Dónde es que alimentamos nuestra confianza en Dios? En una comunión con Dios, en una intimidad. Por eso en esta hora de la prueba tu fe será sostenida. En esta hora de la prueba tu fe será alimentada si tú te abrazas al Señor en intimidad y en comunión. Tu fe saldrá más fuerte que antes. Tu fe saldrá más fuerte que cuando inició esta cuarentena. Por lo tanto, es no solamente oración, sino dijo ruego. Yo rogaré en oración. ¿Y qué significa rogar? Es la persistencia y es la perseverancia en medio de la prueba y en medio de la tentación. Por lo tanto, el Señor dice, retén lo que tienes. ¿Qué tienes, iglesia? ¿Tienes fe? Reténlo. ¿Tienes poca fe? Retén lo poco que tienes y aliméntalo en esta temporada. ¿Tienes mucha fe? Amén. Retén la fe que tienes en este tiempo. Apocalipsis capítulo 3:12 dice, a todos los que salgan vencedores. Aleluya. ¿Cómo saldrás de esta prueba? Vencedor. ¿Cómo saldrá CDA en medio de esta prueba que viene sobre el mundo entero? Vencedores saldremos. Y miren lo que dice, yo los haré columnas en el templo de mi Dios. O sea que toda persona que pasa una prueba en la vida, pero se mantiene en fe, se vuelve una persona firme en la iglesia. Se vuelve una persona columna. ¿Sabe qué es columna? Que sostiene. Había gente aquí, hermano, que no apoyaba, que no daba, que no colaboraba, pero después de esta prueba habrá gente que se volverán líderes de discipulado, se volverán apoyo financiero, se convertirán en personas. Dios los va a hacer firmes dentro de la iglesia, porque se trata de los hermanos, se trata de Filadelfia. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, qué extraordinario. Y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Esto es importante, la nueva Jerusalén desciende del cielo. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Por favor, voltea ahí con tu familiar, con el que estás en casa y dile, el que tenga oídos para oír, debe escuchar y entender. ¿Qué debe hacer la iglesia? Escuchar y entender lo que el Señor está diciendo a las iglesias. Es importante. No dice que debes oír redes, no dice que debes oír videos mandados ahí hablando de un complot de la China para dañar la economía mundial. No debes oír todo este tipo de cosas que el mundo dice. Lo que tú debes oír es al Espíritu de Dios. ¿Qué dice el Espíritu de Dios en este tiempo? El Señor te está diciendo aquí, a través de tu pastor, a través de tu ángel, y te está diciendo que en medio de la hora de la prueba retengas tu fe, porque tú saldrás vencedor, porque tú saldrás más fuerte y más firme en este tiempo. Es lo que Dios te dice. Por eso primera de Juan capítulo 5 versículo 4 dice, todo hijo de Dios vence a este mundo. Vamos, levante sus manos y diga, soy hijo de Dios y venzo a este mundo. Ahora, la prueba está viniendo ¿sobre qué? Sobre el mundo. La prueba es sobre el mundo. Pero ¿qué sucede con los hijos de Dios? Vencemos
a este mundo. Por eso en el mundo habrá aflicción. Por supuesto, los hijos de Dios nos afligimos también. Es una aflicción no tenerlos aquí en esta mañana para mi corazón. Pero Él dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Así que yo tengo gozo, alegría y confianza, porque esto traerá un CDA más vencedor. Un CDA que se va a extender mucho más allá. Gente que decía, ay, yo no quiero videos. Ay, una pantalla. Ay, pero ¿cómo puede Dios obrar? Ya, después de esto se abrirá más CDA internacional, que recibirán la palabra a través de una transmisión y se darán cuenta que sí, a través de una transmisión Dios puede obrar en tu vida y en tu corazón. Por lo tanto, dice aquí este texto, y lo lograremos, esa victoria. Ponme el texto que está ahí, por favor. Logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Cómo logramos nuestra victoria? Por medio de nuestra fe. Aleluya, qué extraordinario. Logramos la victoria por medio de nuestra fe. Por eso esta iglesia de Filadelfia tenía una puerta abierta eficaz. La fe abre puertas. La fe abre puertas. La fe abre puertas aquí en la tierra. Tú dices, pero yo perdí el empleo. Tranquilo, sostén tu fe porque te abrirá puertas. La gente dice, pero he dejado de hacer negocio en ese tiempo. Tranquilo, mantén tu fe porque puerta grande y eficaz se abrirá. Escuchaba el testimonio de los que vieron la transmisión ayer a través de Pastor Mauricio. Un restaurante en uno de los pueblos allá en el Sucre. Dice, tuvo que cerrar sus puertas, no puede vender ya los almuerzos. ¿Pero qué hizo? Se metió a domicilios.com y están vendiendo más que nunca. Mira, mantienes tu fe y tú vas a transicionar a cosas más efectivas. Vas a elevarte a cosas más altas. Dios te da pies de gracia, de sierva, para que vayas a cosas y a niveles más altos. Así que es hora de reinventarse, iglesia. Es hora de escuchar al Espíritu y de saber cómo la fe nos va a abrir puertas extraordinarias. Hoy estamos aquí y se han abierto puertas para CDA y estamos haciendo cosas que no hacíamos. Estamos enviando una señal que no teníamos antes. En medio de los desafíos, la iglesia mantiene la fe y la fe mantiene las puertas abiertas. Declare esto conmigo, por favor. En medio de las pruebas, la iglesia mantiene la fe y la fe mantiene las puertas abiertas. Así que tus puertas no se cerrarán porque es la fe la que mantiene tus puertas abiertas. Aleluya. Por eso Apocalipsis 2:19 dice, yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y tu paciencia. Dios sabe cuando tenemos amor, fe, servicio y paciencia. Esta iglesia de Filadelfia es una iglesia que tenía ese amor por los hermanos. Y recuerde que la fe obra por el amor. Cuando hay amor, la fe crece, la fe se desarrolla. Tenía también servicio y paciencia. ¿Cómo se expresa el amor? A través del servicio. ¿Cómo se expresa la fe? A través de la paciencia. Dios nos ha dicho, espéralo, porque sin duda alguna sucederá. Pero esta iglesia tenía un problema de tolerancia, como las iglesias de hoy día en el mundo, porque aceptan las malas doctrinas y aceptan las cosas perversas del mundo. Quiero que vayamos a Santiago para ir cerrando esta primera parte. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 6. Dice, hermanos míos, el mensaje para mis hermanos, hermanos míos, amados míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, ¿en dónde se perfecciona la fe? En la paciencia. En esta temporada el Señor está incrementando, fortaleciendo tu paciencia. ¿Será que en los matrimonios va a haber más paciencia después de esta hora de la prueba? Si mantienes tu fe, sin duda alguna, el resultado será paciencia. Si te mantienes en intimidad, sin duda alguna, saldrá paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ahora fíjese, ¿qué le añadimos a la fe? Sabiduría. La fe produce paciencia en la hora de la prueba
Y necesitamos pedir a Dios en medio de la prueba sabiduría, el cual Dios da a todos abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lado para otro. Así que fe es creer que Dios me da la fuerza para hacerlo. Fe es decir, yo tengo las fuerzas de Dios para poder lograrlo, para poder hacerlo. Tú superarás esta prueba porque Dios te da las fuerzas. No es tus fuerzas. Tú dices, yo no tenía un salario fijo. Dios te da la fuerza. El Señor es el que suple. El Señor es el que tiene cuidado de ti. Fe es creer que puedo hacerlo. Vamos, diga, yo voy a salir de esta prueba más que vencedor en Cristo. Puedes hacerlo. En medio de esta prueba puedes aprender, puedes crecer y puedes tener una visión y una perspicacia importante para discernir y entender lo que se viene. Estaba escuchando ayer un grupo de 7 pastores en el mundo entero que estaban reunidos, entre ellos el apóstol José Satirio dos Santos. Y extraordinario porque él estaba declarando que la iglesia necesitaba en este tiempo estar lista porque Dios iba a poner en las manos de la iglesia cosas tremendas. Y él estaba contando el testimonio que allá en Cúcuta recibieron unas ayudas, un dinero impresionante para 35,000 mercados para darle a los cucuteños. ¿Y sabe qué pasó? La alcaldía declaró que estaba impedida, que no tenía la logística ni la capacidad para distribuir y para organizar esos 35,000 mercados. Entonces, ¿sabe qué hicieron? Fueron a la iglesia y entregaron todo ese dinero y esos recursos para 35,000 mercados para que la iglesia pudiera dar respuesta. Fíjate, en la hora de la prueba, la iglesia tiene que estar preparada porque nos van a buscar. Aleluya, aleluya. Pero paciencia es perseverar haciéndolo. Hay prueba, hay dificultad. Persevera haciendo lo que aprendiste a hacer en el Señor. Y sabiduría es que ores y pidas al Señor saber cómo hacerlo. Fíjate, Dios te da la capacidad para hacerlo. Dios te sostiene para que perseveres haciéndolo y Dios te da la sabiduría para que entiendas, comprendas cómo hacerlo. Por eso Primera de Pedro 1 dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Vamos, voltea con tu vecino y dile, alégrate de verdad, porque les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que tu fe es auténtica. En este tiempo, esta prueba está demostrando si tu fe es auténtica, si tu fe es inquebrantable. Estamos dando una palabra para que tu fe se vuelva inquebrantable. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en paciencia, en persistencia, en tantas pruebas, lo que va a traerle es mucha alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, y aunque ahora no lo ven, confíen en Él y se gozan con una alegría gloriosa, indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. ¡Qué extraordinario! ¿Cuál es la recompensa de mantener la fe? La salvación de tu alma. Tu alma se vuelve fuerte, se vuelve firme. Aleluya. Vamos al segundo punto, porque Apocalipsis 3 dice, yo he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. 3 cosas. La primera es guardar la fe. Lo segundo es guardar la palabra. La palabra. Guarda la palabra. Gente se está guardando en la casa, pero no necesariamente gente está guardando la palabra. Y la palabra es la que te guarda a ti en la hora de la prueba. Cuando tú guardas la palabra, guardas tu corazón. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Así que, claro, hay que cuidar el cuerpo. La Biblia dice que nadie aborrece su propio cuerpo. Hay que limpiar el cuerpo, por supuesto. Pero más que cuidar tu cuerpo, la Biblia dice, cuida tu corazón. Guarda tu corazón. Por eso, ¿con qué limpiará el joven su
camino? Con guardar la palabra. ¿Qué debe guardar y retener la iglesia en la hora de la prueba? La palabra de Dios. Cuando Santiago habla de la prueba, como ya leímos en Santiago, ¿verdad? Y capítulo 1, versículo 2, dice, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, mire, cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse, pero pidan sabiduría, como ya lo leímos. Pero Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, otra vez, después de superarlas, recibirán corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En el capítulo 1, versículo 21, entonces hablando de cómo superar la prueba, cómo poder soportar en medio de la prueba, Santiago nos da la siguiente recomendación. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Por supuesto, en esta temporada es importante entender que hay cosas malas y sucias que tenemos que quitar. Sí, es hora de arrepentimiento, pero en medio de esto, en medio de tus faltas, debilidades, retén tu fe y guarda la palabra, porque Dios te sacará fuerte. Pero dice, acepten con humildad. Fíjate, no es que tú limpias, es que hay algo que necesitas recibir que te limpia, que te saca lo malo. Cuando tienes un mal pensamiento acerca de alguien, ¿qué te va a sacar ese mal pensamiento? La palabra. Cuando estás con ganas de no dar y diciendo, ay, pero ahora ¿qué voy a diezmar? Si con esta situación no tengo trabajo, ¿qué voy a diezmar ahora? ¿Cómo voy a ofrendar? Eso es lo que el mundo dice, pero tú no puedes oír al mundo. Esta es la hora de la prueba para que guardes la palabra, para que seas fiel y sigas haciendo la palabra de Dios. Este es el momento de probar que tu fe es auténtica y que puedes diezmar y que puedes ofrendar. Yo recibiré esta semana, confío en el Señor, la consignación de ese dinero de mi trabajo, aún fuera de este trabajo ministerial aquí en la iglesia. Y yo lo he prometido y lo he declarado. Todo se ha subido, costoso, hay necesidades y hay cosas también que lograr y suplir, pero yo voy a tomar la totalidad de ese dinero y lo voy a dar a la casa del Señor, lo voy a dar a la iglesia para que la iglesia no sufra necesidad y los hermanos también puedan recibir. Esa es la hora de la prueba en la que tú tienes que hacer la palabra. Por eso lo que dice aquí es, acepten con humildad la palabra que Dios ha sembrado en el corazón. Si la palabra ya está en tu corazón, ¿qué debes hacer? Retenerla, abrázate a la palabra que ya aprendiste y lo que el Señor ya te dio, porque tiene el poder para salvar tu alma. Otra vez, lo mismo que leímos en el texto anterior, salva tu alma. Pero no solo escuchen la palabra de Dios. Hay gente que está tan contenta, ay, tan lindo, ahora no tengo que salir, no tengo que coger el carro, no tengo que irme hasta la iglesia, ni siquiera tengo que bañarme. No, sigue haciendo, sigue bañándote, sigue vistiéndote, sigue preparando tu Biblia, sigue preparando tu ofrenda, sigue poniéndote de pie. No sería bueno que tú estés en un culto, en la cama, mientras aquí estamos cantando. No, eso no es guardar la palabra. Tú debes hacer exactamente todo lo que hacías y mucho mejor. Pero dice, no solo escuchen la palabra, tienen que ponerla en práctica, porque si no, se están engañando a sí mismos. Tú dices, ay, yo escucho la palabra, yo escucho la prédica, yo escucho la transmisión. No se trata de oír una transmisión, una palabra. Se trata de que si la recibes en tu corazón, es hora de ponerla en práctica. En la hora de la prueba es el momento de hacer la palabra. La paciencia del cristiano no es aguantar el problema, sino tener fuerza para seguir haciendo la voluntad de Dios en medio del problema. Voy a volver a repetirlo. La perseverancia, la paciencia del cristiano no es aguantar la prueba. Lo que necesitan es tener fuerza para seguir haciendo la voluntad de Dios. Por eso Hebreos 10:36 dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora. ¿Para qué? Seguir. ¿Qué necesitas ahora? Seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirás. Esta es la tercera vez que lo leemos. Recibirás. Después de esta prueba, ¿qué? ¿Alguien se está preparando para esto? Después de esta prueba, recibirás. Hay tantas cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Recibirás lo que Él ha prometido. Por eso, Hebreos 6:17 nos da una garantía aquí. Que podemos ser hacedores de la palabra. ¿Por qué? Porque nos abrazamos a la promesa. ¿Cómo ser un hacedor de la palabra? Abrázate a la promesa. Hebreos 6:17 dice, Dios también se comprometió.
Así que no se trata de que tú estás comprometiéndote con Dios. No, Dios ya se comprometió contigo. Dios se comprometió aún en cualquier problema, circunstancia que ocurra en el mundo. Dios está comprometido a cumplir su palabra. Y Él dijo, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré en gran manera. CDA, vas a tener abundancia. CDA, vas a crecer y a multiplicarte. No depende de circunstancias, depende de la palabra del Señor. Y se comprometió con un juramento para que los que recibieran la promesa. ¿Alguien recibió la promesa? Que levante su mano. Si alguien recibió la promesa, levante su mano y diga, yo he recibido la promesa. Entonces los que han recibido la promesa pueden estar, ¿qué? Totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, prometértelo y jurártelo. Dios hizo dos cosas, prometértelo y jurártelo. Aleluya. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, estamos bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Aleluya. Esa esperanza es un ancla firme y confiable para el alma y nos conduce a través de la cortina del santuario donde Jesús ya entró por nosotros como un precursor. Aleluya. Así que, iglesia, guarda la palabra en este tiempo. Quiero invitar a los músicos que por favor nos acompañen, porque este tercer punto tiene un matiz muy importante. Guarda su nombre. Tres cosas que la iglesia tiene que guardar en medio de la prueba. Guarda la fe. Retén, sostén la fe, abrázate a la fe. Guarda su palabra, sigue haciendo la voluntad de Dios y guarda su nombre. Apocalipsis 12:11, ¿qué significa, Gonzalo? Puedes iniciar allí. ¿Qué significa guardar el nombre del Señor? Apocalipsis 12:11 dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por medio del testimonio que ellos dieron. Testimonio. ¿Qué es guardar el nombre? Mantener el testimonio en tu boca. El testimonio que dieron y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. En medio del desafío de la muerte, la iglesia mantiene su testimonio. ¿Qué significa eso? Primero que todo significa confesar su nombre. Apocalipsis 12:17 en la versión Nueva Traducción Viviente dice, se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. ¿Y sabe qué? El dragón está enfurecido, Satanás está porque le queda poco tiempo, ¿sabe? Para ser atado y lanzado al abismo. Pero el Señor dice, una palabra que hemos orado y muchas personas han leído, Salmo 91:14, yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. ¿Qué sucede cuando estás confesando tu nombre? El Señor está protegiéndote. El poder de ese nombre viene sobre tu vida, te guarda y te protege. ¿Qué hay que hacer para este tiempo? Habla la palabra, declara el nombre de Jesús, confiesa el nombre de Jesús. Él me invocará, invoca el nombre del Señor y el Señor dice, y yo le responderé. ¿Qué hace el Señor? Cuando tú invocas, Él te responde. Estaré con Él en momentos de angustia. Te sientes solo, te sientes con ansiedad. Levanta tu voz y confiesa el nombre de Jesús. Porque yo lo libraré y lo llenaré de honores, lo colmaré de muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Aleluya. Protegeré a los que confían en mi nombre, dice el Señor. Pero esto significa también no solo que hay que confesarlo en la intimidad, sino que hay que publicarlo. Publica el nombre de Jesús. Este es el momento más oportuno para que hagamos público el nombre en el cual creemos. Revisa tu Facebook. ¿Cuánto hay de Jesús ahí en tus comunicaciones? Revisa tu Instagram. Revisa tu WhatsApp. ¿Cuánto estás publicando? Hay miles de personas a tu alrededor que necesitan conocer y oír de ese nombre. Tú debes dar testimonio de lo que ese nombre significa en tu vida. ¿Estás haciendo público? Tengo la cuenta de un joven cristiano y todos los días publica un chiste, un meme. No es de esta congregación. Todos los días publica algo acerca de noviazgo. No me quiero morir virgen.
y todo tipo de chistes acerca de relaciones y de noviazgo. Yo digo, wow, está bien, podemos poner un chiste allí, podemos poner algo, pero no deberíamos usar nuestras redes para publicar el nombre de Jesús. ¿Acaso no nos está dando Dios esta oportunidad, que estás encerrado en casa, para que sueltes un mensaje de fe, de esperanza? ¿Cuántos de esos jóvenes que hoy se ríen cuando terminan de ver su transmisión se quedan llorando? Se quedan tristes en la hora de la noche. Tú no les diste un mensaje de esperanza. Tú no proclamaste el nombre de Jesús frente a ellos. El pastor está enviando un podcast de esperanza, de fe. Compártelo. Hay gente que lo necesita en la hora de la prueba. La hora de la prueba, la iglesia tiene que declarar y confesar y hacer público el nombre de Jesús. Mateo 10 dice: así que no tengan miedo, porque ustedes son más valiosos que cualquier pajarillo. Todo aquel que me reconozca en público, no es en privado, no es dentro de la iglesia, que me reconozca en público, dice Jesús. Reconócelo en público, aquí en la tierra, entonces Él te reconocerá delante del Padre. Y termino diciendo que retener el nombre significa no solo confesarlo en lo privado, exponerlo en lo público, sino también exaltarlo, cantar su nombre. Invito a la iglesia a que se ponga de pie. Todo el mundo póngase de pie, por favor, porque su nombre es sobre todo nombre y tiene poder y autoridad para guardarnos. Jesús dijo en Juan 17: protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como lo estamos nosotros. Protégelos con el poder de tu nombre. Pero el Salmo 96 dice: canten al Señor y alaben su nombre. ¿Qué es lo que debemos hacer con el nombre de Jesús en este tiempo? Exaltarlo, cantarlo, alabarlo. Cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva. Grande es el Señor, es el más digno de alabanza. A Él hay que temer sobre todos los dioses. Oh naciones, reconozcan al Señor y reconozcan que el Señor es fuerte. Aleluya. Y termino, el Salmo 99 dice: alaben tu nombre grande y temible, tu nombre santo, Rey poderoso. Exalten al Señor nuestro Dios, póstrense ante sus pies, porque Él es santo. Moisés y Aarón lo hicieron, eran sacerdotes. Y cuando Samuel también invocó su nombre, clamaron al Señor por ayuda, Él le respondió. Aleluya, aleluya. Por eso la iglesia no se preocupa por guardarse. La iglesia se ocupa de guardar la fe, guardar la palabra y guardar el nombre.